Bienvenidos a esta cuarta clase de metodología de la investigación. Vamos a profundizar un poco más en lo que es el conocimiento científico. En cuanto a la naturaleza de este tipo de conocimiento, ya dijimos algunas cosas, que por ejemplo que se lo suele confundir con el conocimiento o los productos del conocimiento tecnológico. Esto algunas veces nos lleva a pensar de que el conocimiento científico es bueno o malo según el producto que haya elaborado la tecnología. Esto en realidad no es así. El conocimiento científico se considera como amoral, es decir, que no es ni bueno ni malo necesariamente. Es neutro. Tenemos que distinguir entre el conocimiento científico y la aplicación. Básicamente, cuando un científico elabora una investigación, debe en su cabeza tener un número de aplicaciones intencionales, que es decir, un número de ideas con respecto a qué va a usar eso. Pero la ciencia algunas veces produce tipos de conocimientos que transgreden esas barreras y que pueden ser utilizados para otras cosas. Habíamos visto, por ejemplo, el tema de Albert Einstein, de cómo él, cuando estudiaba la radiación, pensó en, por ejemplo, curar enfermedades con ese conocimiento, y después esos mismos principios fueron utilizados para construir la bomba atómica. Entonces, la bomba atómica es un producto de la tecnología, no de la ciencia. Sin embargo, los conocimientos sobre la radiación, sí. Tampoco hubiera sido un producto de la ciencia, digamos, un tratamiento que curara las enfermedades. Tampoco hubiera sido así. Pero sería positivo. Entonces, esa moral en cuanto a que el conocimiento no es ni bueno ni malo, es simplemente conocimiento. La aplicación o la utilización es buena o mala, pero eso ya no lo hace el científico. Por lo tanto, no es ciencia, es tecnología. Y otra cuestión respectiva a la naturaleza de este tipo de conocimiento es la ruptura que suele entenderse entre la ciencia y la actividad humana. Básicamente, o antiguamente teníamos la idea del científico como alguien escondido en un laboratorio o encerrado en una biblioteca con montones de libros investigando y que no tenía conexión alguna con el resto de la vida social. Esto ha ido evolucionando y la tecnología nos ha acercado tanto a la ciencia que hoy en día empezamos a entender que la ciencia es una actividad humana más y tenemos que entenderla así, como una actividad humana más que después puede tener determinadas aplicaciones en nuestro uso diario, por lo tanto, debemos valorarla desde ese sentido. No es ciencia la aplicación, pero es lo que permite que nosotros la valoremos eficientemente, su utilidad. Después vamos a hacer un poco más de distinciones. Habíamos hablado, cuando hablamos del conocimiento, que hay diferentes tipos de conocimiento. El conocimiento filosófico, el conocimiento artístico, el conocimiento religioso. Lo que vamos a hacer es diferenciar un poco el conocimiento científico de un par al menos de esos conocimientos, como son el conocimiento vulgar o saber cotidiano, que nosotros, del cual nos veníamos hablando con anterioridad, del cual hablamos la primera clase de metodología, la única clase presencial que tuvimos, y el conocimiento religioso. Básicamente el conocimiento científico se diferencia del saber vulgar por tener una mejor organización y por tener una metodología. Cuando nosotros hablamos del conocimiento vulgar y decimos, bueno, con tocar el contacto en la pared sabemos que se prenden y se apagan las luces, no es que nosotros organizamos ese conocimiento y lo estratificamos como diciendo, hacemos una planilla con todos los contactos que tenemos en nuestra casa y deducimos a partir de tocar uno y tocar el otro que cumplen la misma función. No es que nosotros aprendemos de esa manera. Tampoco la metodología la versamos a través de experimentos diciendo, bueno, el día de mañana lo que voy a hacer es preocuparme por tocar cada uno de los contactos de mi casa y si el contacto prende la luz significa que sirve para eso, si el contacto no prende, no sirve para eso. Y no es que anticipamos en base a qué es lo que vamos a hacer, cuáles deberían o no deberían ser los resultados, por lo tanto, no hay una metodología en el saber vulgar o en el conocimiento cotidiano. Sin embargo, el conocimiento científico sí. Y la diferencia que tenemos básicamente con el saber religioso, con el conocimiento religioso,
son las explicaciones. La ciencia siempre va a buscar una explicación para cada fenómeno natural o artificial. Es decir, siempre va a buscar explicar cuál es la razón que causa eso. Eso no sucede siempre en el conocimiento religioso. A veces puede ocurrir, pero la mayoría de las veces el conocimiento religioso se topa con los límites de la propia razón humana y lo que hace es tener un acto de fe, creer en la revelación por más que no la pueda explicar. Se cree en lo que está en las Sagradas Escrituras, se cree en lo que dijo un determinado profeta, se cree, aunque no tengamos el razonamiento que nos permite entender por qué eso es de esa manera. Eso en la ciencia no puede pasar. Nadie puede creer que el universo es infinito sin tener una determinada prueba de que el universo es infinito. Básicamente estas distinciones nos permiten ir empezando a delinear cómo es este conocimiento. Pero ahora lo que vamos a hacer es ver cuáles son las características fehacientes del conocimiento científico, dejando de lado las comparaciones con los otros conocimientos. Podemos decir del conocimiento científico que es, primero, claro y preciso. Nosotros no podemos obrar sin medidas y sin exactitud en la ciencia. No puedo decir que algo es más o menos así. Es inaceptable, es inadmisible en ciencias decir que la Tierra es más o menos esférica. Si no es esférica y tiene una forma similar, tengo que atribuirle un nombre a esa forma similar, determinar cuáles son sus proporciones exactas y a partir de ahí voy a ganar claridad y precisión. Después debe ser metódico. Yo no puedo experimentar como a mí se me canta. Lo que tengo que hacer es diseñar un método, diseñar una estructura por la cual yo atraviese por diferentes pasos para obtener ese conocimiento. No todos los conocimientos son así. El conocimiento artístico, por ejemplo, en una canción nosotros podemos elaborar una canción a través de un montón de formas y generalmente no son las mismas. Pero en ciencia, en especial cuando hablamos de una sola ciencia, por ejemplo la medicina, la forma de llegar a determinar un determinado compuesto o de, por ejemplo, encontrar ahora la vacuna para el coronavirus es una. Y tengo que seguir los pasos metódicamente. Otra característica es que debe ser verificable. El experimento que yo realizo acá lo tiene que poder realizar alguien en China y tiene que dar el mismo resultado. No tiene que dar otro resultado. Yo debo poder verificarlo. No quiere decir que eso sea verdad. Quiere decir que está verificado, que es una distinción que vamos a ver más adelante. Pero básicamente debe poder comprobarse eso por otros colegas científicos. Otra característica es que es sistemático. Esto no es lo mismo que metódico. El conocimiento es sistemático, ¿por qué? Porque se elabora en estructuras en donde un conocimiento científico está relacionado con otro conocimiento científico y juntos operan como engranajes de una maquinaria que hace progresar al conocimiento. Por eso es sistemático. Cada concepto científico va a cumplir una función en una maquinaria más grande. Y esto es importante que lo recuerden. Por eso es sistemático y por eso no es lo mismo que metódico. Metódico hace referencia a la labor del científico, sistemático hace referencia al conocimiento científico en general. Legal. Un conocimiento científico es legal no porque vaya o no de acuerdo a la jurisprudencia o a las leyes de un país. Es legal porque produce leyes. Es decir, intenta averiguar cuáles son las leyes que hacen que el mundo funcione como funcione y a partir de ahí produce un enunciado que dice: todos los metales se calientan al calor o se dilatan al calor. Eso es una ley. Si hay algún metal que no se dilata al calor, la ley se rompe y hay que producir una nueva ley a partir de una nueva experimentación. Por eso se dice que el conocimiento científico es legal. Es explicativo. ¿Por qué? Porque busca explicar la causa de algo. Si yo no tengo un problema, como dijimos antes en la investigación, al cual yo voy a apuntar para explicar cuál es la razón de eso, no tengo un conocimiento científico. Y tampoco puedo producir un conocimiento que no explique nada. Debe explicar algo, por eso tiene que ser explicativo. Avanza permanentemente.
El conocimiento científico llegó a un punto en el cual primero se creía que era un edificio que iba acomodando un ladrillo sobre otro, y después se empezó a ver que determinados ladrillos podrían sacarse y reemplazarse por otros. Pero básicamente, como nuestro conocimiento es ilimitado, o el conocimiento del universo es ilimitado, no el que tenemos, lo que tenemos que hacer es constantemente ir hacia lo macro y hacia lo micro en el conocimiento, avanzar hacia ambas puntas y constantemente ir perfeccionando. Tiene que ser perfeccionable, por eso avanza constantemente el conocimiento científico. Y una última característica que no estaba en el libro del cual yo le estoy transmitiendo estas características. Esto es del material de Patricia Viso, de metodología de la investigación. Pero esta característica sí aparece en muchos otros autores que hablan sobre las características de la ciencia, y es que debe ser comunicable. La ciencia generalmente opera en comunidades de científicos. Entonces, debe poder un conocimiento científico expresarse en fórmulas y en lenguajes que otro científico pueda entender, y también debe poder expresarse en lenguajes en el que la gente pueda entender. A partir de eso, nosotros tenemos diferentes tipos de informes, unos que van a ser, por ejemplo, para revistas especializadas en ciencia, y otros que van a ser para revistas de divulgación científica como la National Geographic. El contenido que se produce para National Geographic es como para que la gente pueda entenderlo, pero hay revistas especializadas en donde lo que se publica ahí es solamente entendible para los otros científicos. No obstante, debe ser comunicado. Yo no puedo generar una investigación y decir descubrí la ley universal que regula todo el movimiento del mundo, pero no te la puedo explicar. Básicamente eso no puede pasar. Yo debo poder comentarte, debo poder decirte cuál es el proceso por el cual yo atravesé para poder producir ese conocimiento y cuál es precisamente ese conocimiento. Esas son básicamente las características que engloban el conocimiento científico. Traté de resumirlo lo más posible. Si alguien tiene alguna pregunta después, la puede hacer en el foro de dudas y consultas. Y básicamente eso es todo por esta clase. Espero que les haya sido de provecho y nos estamos viendo en la próxima semana.